Empezamos a compartir, Mateo. Sí, claro que sí. Ya. Se puede ver la pantalla, ¿no? Perfectamente. Ya. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a empezar con el seminario de la artritis reumatoidea y el síndrome de artrosis. Los estudiantes que los vamos a presentar los pueden leer en la presentación. Nuestro docente tutor a cargo es el doctor Luis Arturo Lavandés. Somos del grupo 1C Hospital de Semiología. Pases, por favor. La artritis reumatoidea. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la artritis reumatoide es una de las mayores causas de ausentismo y retiro laboral prematuro en el mundo. Debido a esto, nuestros principales objetivos para esta enfermedad deben ser hacer un diagnóstico precoz y dar un tratamiento con intensidad curativa, ¿no? Para impedir las complicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con un breve recuerdo anatómico, donde vamos a ver que las estructuras de las articulaciones, en este caso serían articulaciones sinoviales, están compuestas por huesos, que están opuestos entre sí, que están recubiertos por un cartílago articular. Este cartílago articular es avascular y va a impedir el roce, o va a disminuir el roce de la articulación durante el movimiento y va a amortiguar, ¿no?, las sobrecargas en la articulación. Después, alrededor de la articulación vamos a ver que está tapizada por una membrana sinovial. Esta membrana sinovial va a tapizar la articulación, pero no va a cubrir la región articular, ¿no?, de la articulación. Esta membrana sinovial es un tejido laxo que su principal función va a ser la producción de líquido sinovial. Este líquido sinovial va a estar en todo el espacio virtual de la articulación y sus funciones van a ser nutrir al cartílago, dar nutrición y eliminar sus desechos, ¿no? Y además va a lubricar la articulación durante el movimiento. Por fuera de nuestra membrana sinovial vamos a encontrarnos con la cápsula articular. Esta cápsula articular va a ser un elemento de sostén que junto con las inserciones de los ligamentos y los tendones va a dar una estabilidad, ¿no?, a la articulación durante el movimiento. Va a impedir que den movimientos anormales durante el movimiento. En la imagen de la derecha vamos a ver una articulación sinovial ya con una lesión articular aguda, donde va a haber un engrosamiento de la membrana sinovial. Acá el líquido sinovial va a estar aumentado, va a estar denso porque va a haber polimorfonucleares, va a haber proteínas y citoquinas proinflamatorias, ¿no?, que si no se llega a tratar va a ocasionar la destrucción del cartílago. Siguiente, por favor. En la definición, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no?, de origen autoinmunitario, que puede afectar muchos tejidos y órganos, pero principalmente afecta a las articulaciones, ¿no?, aquellas articulaciones distales, donde nos va a producir una sinovitis inflamatoria y una proliferación no supurativa. La artritis reumatoidea avanza hasta destruir el cartílago articular, ya que es erosivo y nos puede llegar a producir una anquilosis de la articulación, ¿no?, como una complicación tardía. También tiene lesiones extraarticulares que pueden afectar piel, vasos, corazón y pulmones. Y estas manifestaciones pueden ser parecidas, ¿no?, a otras enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus o la esclerodermia. ¿Pasas? En su epidemiología de la artritis reumatoide tiene una prevalencia en el mundo que va a oscilar del 0.3 al 1.2 o 1.5% de la población mundial. En Latinoamérica, las cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que hay 34 millones de personas con una discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de estas enfermedades reumáticas. Se estima que en Bolivia afecta entre el 0.5 y 1% de las personas, lo que significa que hay aproximadamente 100.000 afectados, ¿no? Y sobre todo son individuos que se van a encontrar en una etapa productiva de su vida. Esas edades van a oscilar de entre los 25 y 45 años, ¿no?
También que la artritis reumatoide afecta de 2 a 3 veces más el sexo femenino por cada varón, ¿no? Dando una relación de 3 a 1. Entonces, en los factores de riesgos, vamos a tener muchos factores de riesgos que van a hacer la inflamación en el paciente genéticamente predispuesto, ¿no? Los factores genéticos es que haya presente que esté presente la enfermedad en familiares de primer grado, va a ser un factor hereditario, pero el factor genético más potente, ¿no?, de presentar una artritis reumatoide proviene de ciertos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA-DR4, que en un 70% de los pacientes que presentaron este subgrupo de HLA-DR4 presentaron la artritis reumatoide, ¿no?, frente a un 30% de un grupo control. También hay polimorfismos de otros genes que pueden contribuir, ¿no?, al incremento del riesgo. También tenemos factores no genéticos, donde los factores están relacionados con el género, donde las mujeres tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de desarrollar la artritis reumatoide. Esto se ha comprobado con estudios que los estrógenos son potenciadores, ¿no?, de la inmunidad humoral. El tabaquismo es otro factor que va a romper la tolerancia inmunológica del paciente. También se ha relacionado con infecciones bacterianas periodontales, donde está la Porphyromonas gingivalis, también con virus, el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus y los micoplasmas, ¿no? También otro factor de riesgo es la hipovitaminosis D y el déficit omega 3, que todavía aún está en estudio, ¿no? Y también la presencia de anticuerpos, ¿no?, es un factor de riesgo, el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, ¿no?, que pueden estar presentes en la sangre antes de desarrollar la artritis. La clasificación, se ha propuesto criterios para clasificar la artritis reumatoide. Uno de ellos fue el criterio del Colegio Americano de Reumatología de 1987, donde dio los criterios para clasificar los siguientes, ¿no? Una rigidez matutina durante al menos 1 hora o más de 1 hora, presente durante al menos 6 semanas. La tumefacción de 3 o más articulaciones simultáneamente durante al menos 6 semanas. La tumefacción del carpo, de las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Las proximales son los que más afectan. Durante 6 o más semanas, la tumefacción articular simétrica, cambios radiológicos en las manos, que incluyen erosiones y descalcificaciones, los nódulos reumatoideos y la presencia del factor reumatoide sérico, ¿no? 4 o más de estos siguientes criterios deben estar presentes para hacer un diagnóstico, ¿no?, de la artritis reumatoide. ¿Pasas? Pero estos criterios de 1987 ya nos definían, ¿no?, una artritis reumatoidea establecida, donde la destrucción articular ya se encontraba establecida, lo cual no nos servía mucho para hacer un diagnóstico precoz, ¿no?, y un tratamiento oportuno. ¿Lo pasas? Debido a eso, se ha propuesto nuevos criterios, ¿no?, del 2010 de la Asociación Americana en contra de la Reumatología, donde para clasificar la artritis reumatoide se han hecho los siguientes parámetros, ¿no? Ha tomado en cuenta la distribución de articulaciones afectadas, que pueden ser articulaciones grandes y articulaciones pequeñas que son afectadas, que nos van a dar más puntajes, ¿no? Una afección de articulaciones pequeñas nos va a dar más puntos. También tomó en cuenta la serología, ¿no?, donde la presencia del factor reumatoide y los anticuerpos anti-CCP toma relación. Si son positivos altos, nos van a dar más puntos. También toma en cuenta la duración de los síntomas. Si los síntomas son menores de 6 semanas, 0 puntos. Y si los síntomas duran más de 6 semanas, 1 punto, ¿no? También tomó en cuenta los reactantes de fase aguda, donde aquí tenemos el PCR y la BSG, ¿no?, que nos va a dar puntos. Estas clasificaciones nos dan un puntaje, y un puntaje mayor o igual de 6 nos va a definir, ¿no?, una artritis reumatoidea. Pero estas clasificaciones solo se van a aplicar a una población diana, ¿no?, que tienen las siguientes características, que van a presentar al menos una articulación con sinovitis clínica y que esta sinovitis no pueda explicarse, ¿no?, por otra enfermedad. Estos nuevos criterios nos van a permitir hacer un diagnóstico precoz, ¿no?, y dar un tratamiento oportuno y adecuado con intención curativa. ¿Pasas? Bueno, está. Bueno, ya hablando de la etiología, vamos a tener que la etiología principalmente es desconocida, no se encuentran datos muy característicos de esta o un origen muy descrito. Principalmente se deben a los factores de riesgo que ya había
mencionado mi compañero. Principalmente esto van a ser los característicos los que van a empezar esta patología. Entre los más cuales principales tenemos las genéticas, como el gen HLA-DRB1, como ya había mencionado mi compañero, y también el DRB4. El cigarrillo también tiene una estrecha relación entre la patología y el inicio de la patología, ¿no? El inicio de la patología y el desarrollo de la misma. Y las infecciones bacterianas o virales también han demostrado en algunos estudios que están muy relacionadas con esa patología, como el Streptococcus, el Mycoplasma, el Proteus y el E. coli. Y el virus de Epstein-Barr también y el parvovirus 19, entre los cuales que se presenta la etiología más próxima. En la fisiopatología vamos a tener que principalmente se va a deber a las citoquinas, pero los principales implicados son los macrófagos, los linfocitos los linfocitos T y B, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Todos estos mediante una interacción que le vamos a explicar próximamente. Los macrófagos y los sinoviocitos van a secretar el factor de necrosis tumoral alfa. Esto a la vez va a causar una migración de linfocitos T y linfocitos B, como podemos ver. Esta secreción de linfocinas, a su vez, va tanto del factor de necrosis tumoral alfa como la interleucina 1, van a ir a la membrana sinovial del sinoviocito y va a causar por retroalimentación una secreción de citocinas. Como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, es la secreción de la ILR6 principalmente, y esto va a predisponer a un mayor proceso inflamatorio. También tenemos que el factor de necrosis tumoral alfa va a desencadenar o va a dar los anticuerpos o inmunoglobulinas del factor reumatoideo, que estos son muy importantes porque al combinarse con las inmunoglobulinas G en la membrana sinovial y los sinoviocitos, estos se van a encontrar. Y esta migración de neutrófilos y macrófagos causado por tanto la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, va a desencadenar una reacción, la cual mediante enzimas lisosímicas va a empezar a destruir el cartílago, aunque también tiene mucha relevancia en esto el factor de necrosis tumoral, porque va a causar una creación vascular endotelial, que principalmente se debe a un aumento de infiltración y aumento de la angiogénesis, que generalmente lo conocemos como PANUS, que es muy característico de esta enfermedad. También este aumento de permeabilidad va a ocasionar una hiperplasia reactiva, como podemos ver a continuación. Esto dando a cabo generar una fibrosis o una anquilosis, porque la articulación se va a encontrar invadida por el tejido conectivo. Y luego va a haber una mayor afectación, generando incluso la pérdida de esta articulación, que va a ser un problema muy grande para el paciente. Ya en la clínica vamos a tener que las características que va a desarrollar esta patología, vamos a tener entre estas el inicio insidioso con un desarrollo lento, generalmente no se nota al momento del desarrollo de y va a ser de carácter crónico. Va a ser poliarticular, puede desarrollarse en múltiples articulaciones y generalmente tiende a una simetría. Si las tienes en una región del cuerpo, también tendrías que tenerla en la contralateral. El inicio de las manifestaciones, como ya se dijo, es insidioso y son principalmente sistémicas no específicas, principalmente caracterizadas por fatiga, anorexia, disminución de peso, rigidez generalizados y una febrícula, entre los principales. Ya esta afectación al momento, de desarrollarse va a provocar una sinovitis, que va a ser el dolor a la palpación, movimiento, calor y edema, que veremos en el examen físico, un malestar general, una rigidez matutina mayor mayor o igual a 1 hora, y una depresión. ¿Esto por qué? Porque estos van a desencadenar una falta de desarrollo normal de las actividades del paciente, lo cual lo va a tener en una depresión. Ya hablando más acerca de los signos y síntomas en una articulación que vamos a evaluar, se va principalmente a dar por una inflamación, como vamos a poder ver aquí en la imagen, una tumefacción también causada por esta inflamación, falta de movilidad, un dolor articular al movimiento, rigidez articular y una deformidad de la articulación que va a ser muy evidente. Entre las principales articulaciones que vamos a tener
que van a estar afectadas. Principalmente vamos a tener las metacarpofalángicas, las de la muñeca. También vamos a poder tener las interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas en la región del pie. Y también en las rodillas es una de las afectaciones, aunque no es muy conocida. Ya evaluando el examen físico, vamos a tener que las principales dos técnicas semiológicas para la realización de este, vamos a tener principalmente que evaluar mediante la inspección y palpación, son las dos más características. En la inspección, ya más ambientados, vamos a tener que se va a presentar una tumefacción, una deformidad de la articulación y desvío de eje, que va a ser en algunos casos muy evidentes, como podemos ver en la imagen derecha de aquí. Un rubor, que en ocasiones también puede ser muy evidente, movimiento de la articulación disminuido, eso al momento de evaluar. Y en la palpación, ya mediante las distintas técnicas semiológicas, vamos a constatar que va a haber un dolor al movimiento y a la palpación, un engrosamiento sinovial al momento de palpar la articulación, una tumefacción periarticular, una limitación del movimiento pasivo y activo y calor en la palpación que va a caracterizar principalmente a este tipo de patología. Va a continuar mi compañero. Continuando con la exposición, pues vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico clínico, principalmente en este diagnóstico, pues nos van a presentar lo que es la sinovitis. Esta sinovitis va a estar acompañada de lo que es de la inflamación de la articulación, ya sea una edema y enrojecimiento, dolor. Bueno, esta va a ser, principalmente va a ocasionar una tirantes en la piel, ¿no? Que de forma rígida y donde se puede observar, que se le llamaría rigidez matutina. Y después también tenemos lo que es la tenosynovialitis, que es otra edema que se presenta a nivel de las articulaciones. De igual manera está acompañado con dolor, tensión, y en este caso, pues este tenosynovialitis va a estar afectando lo que son a las vainas tendinosas, ya sean dorsales o, bueno, dorsales de la mano o la muñeca, que estas van a estar comprometidos con los tendones extensores generalmente, y también va a presentar lo que son, va a hacer el daño a lo que son a los tendones flexores de los dedos, ¿no? Y el movimiento del dedo, que se lo podía denominar como el dedo en gatillo. Bueno, tenemos algunos exámenes laboratorios que es muy importante para medir lo que es el parámetro o hacer un análisis y confirmar lo que es el diagnóstico de la artritis reumatoidea. Como tenemos un examen diagnóstico principal es la velocidad de la sedimentación globular, que este dato igual es muy importante que nosotros podemos determinar. Otro examen diagnóstico de laboratorio tenemos lo que es la proteína C activa. De igual manera, esta proteína C podemos encontrar, o sea, podemos ver la medición, y esta pues va a estar acompañada con fiebre reumática, artritis reumatoidea, vasculitis, espondiloartropatías. Y otro examen de laboratorio tenemos con el factor reumatoideo, que es principalmente para determinar esta patología. Y también tenemos lo que son los anticuerpos antipéptido cíclico citraliano, que igual es otro examen laboratorio que nos ayuda a determinar lo que son la artritis. Bueno, también tenemos ciertos criterios diagnósticos que esta nos va a acompañar, o bueno, tiene que estar presente en ello para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Generalmente vamos a encontrar, como dije ya, una rigidez matutina. Esto va a ser por un tiempo de 1 hora entre los 6 meses, entre los 6 semanas. Y también puede presentar lo que es una tumefacción, que esta va a estar observada por el médico, ¿no? Puede haber de 3 o más articulaciones simultáneamente que pueden estar afectados. Y después vamos a ver tumefacción en los carpos, metacarpos, falángicas, ya sean los proximales o distales, de igual manera, ¿no? Puede haber una evolución de 6 semanas o más. Y también las tumefacciones articulares sistémicas, y algunos cambios radiológicos típicos, ¿no? Ya sea en las manos, que puede incluir ya erosiones, descalcificaciones en los huesos, que es ya cuando ya se desgasta por completo lo que son el líquido sinovial, y pues algunos nódulos sinoviales. Este factor reumatoideo sérico es un método que es positivo para lo que son, para hacer lo que son los controles normales, ¿no? Que debe medir de un 5%, en menos de un 5%.
Bueno, también tenemos algunos exámenes complementarios, que es muy importante, la radiografía, que de igual manera nosotros podemos observar, como en la imagen derecho, podemos ver que es el desgaste del líquido sinovial, donde va a haber una fricción entre hueso y hueso, es donde va a presentar mayor dolor. En cambio, en la imagen del lado izquierdo, pues podemos ver que no está o sea, no está esa pérdida de líquido sinovial y la articulación está normal, sana. Y también podemos tener otro examen, la ultrasonido o una imagen de resonancia magnética. Bueno, como tratamiento, pues generalmente muy bien sabemos que la artritis no se cura, bueno, por completo, entonces no tiene cura, pero sí podemos mejorar lo que es el nivel de la actividad del paciente, ¿no? Y podemos también dar una remisión, que esta es una atenuación o ya sea una desaparición completa de los signos y síntomas de la enfermedad del paciente que va a presentar. Y después podemos presentar una mínima daño, bueno, podemos evitar lo que son los daños articulares, ¿no? Y también mejorar lo que son la función física, la actividad física del paciente y de igual manera lo que es mejorar lo que es la calidad de vida. Bueno, tenemos algunos fármacos que podemos ayudar a tratar lo que son las antiinflamatorios, por ejemplo, los AINES, ¿no? Como la aspirina y el ibuprofeno, y algunos glucocorticoides que también tenemos, como la prednisona y la metilprednisona. Y algunos FAMOS, que estos son ya fármacos modificados para la enfermedad, como metrotexato, hidroxicloroquina, sulfasalazina y leflunomida. También tenemos otros agentes biológicos, ¿no? Como los inhibidores receptores interleucina 1 y 6, como la infliximina, anakinra, tocilizumab, y son otros fármacos que también nos pueden ayudar. Y los AINES, pues, generalmente son antiinflamatorios que no son esteroides, que están utilizados para tratar lo que es los reumatoides. Bueno, yo voy a continuar con el otro síndrome, que es la artrosis. Definiendo la artrosis, definimos como una enfermedad degenerativa que resulta de trastornos biológicos y mecánicos, que estos van a desestabilizar lo que es el acoplamiento de la síntesis y degradación de condrocitos del cartílago articular, la matriz extracelular y el hueso subcondral. También lo definimos como la destrucción progresiva del cartílago, de las articulaciones de carga y de adultos mayores, y en caso de los jóvenes son sus articulaciones que han experimentado traumatismos. Hablando de la epidemiología, vamos a ver que la artrosis es la enfermedad más frecuente en países desarrollados. También es la causa más frecuente de discapacidad en ancianos y la causa más frecuente de incapacidad laboral temporal y de números de días de pérdida laboral. Vemos que suele comenzar a partir de los 45 años, pero si se presenta antes de los 45 años, los varones van a ser los que tienen artrosis con mayor frecuencia. Y si ocurre después de los 45, van a ser las mujeres las que van a estar más afectadas. La artrosis de la mano vamos a ver que afecta mayormente a las mujeres caucásicas, en cambio, la artrosis de la rodilla va a afectar mayormente a las mujeres afroamericanas. Hablando de los factores de riesgo, lo clasificamos en dos, no modificables y modificables. Empezando por los no modificables, tenemos la edad, desde los 45 años, aunque esto puede variar un poco según el sexo, como vimos. El sexo predomina en las mujeres después de los 45 años y en los varones antes de los 45. Hablando de la raza, también vimos que en las mujeres afroamericanas va a incidir más en las rodillas, en cambio en las mujeres caucásicas la artrosis va a ocurrir mayormente en la mano. Y el último factor es la susceptibilidad genética, que es responsable del 50% de los casos. Hablando ya de los factores modificables, tenemos la obesidad, que esta incide en la artrosis de la rodilla por la gran carga que va a ejercer la obesidad sobre el cuerpo del paciente. En la actividad laboral vemos que los agricultores pueden tener predisposición a tener artrosis de la cadera, como vamos a ver después. También los deportes competitivos, traumatismos con afectación articular previa, una densidad mineral ósea elevada,
una dieta escasa en vitamina C y D, que este va a triplicar el riesgo de artrosis, y la menopausia. Hablando de su clasificación y etiología, vamos a dividirla en primaria y secundaria. La primaria es idiopática, o sea que no va a obedecer a alguna causa. Puede ser localizada o generalizada. Vamos a considerarlo generalizada cuando afecte a más de 3 articulaciones. Esta artrosis primaria se va a localizar mayormente en las manos, pies, rodillas, cadera y columna. Cuando es secundaria, vamos a ver que se va a deber a patologías que van a cambiar el microambiente del cartílago, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos algunas causas de artrosis secundaria, como ser alteraciones postraumáticas que incluyen fracturas agudas, lesión de meniscos o ligamentos, alteraciones postinflamatorias como la artritis reumatoide y infección de articulaciones, alteraciones anatómicas u óseas como la displasia de la cadera, la enfermedad de Paget, alteraciones metabólicas como el depósito de cristales de calcio, la hemocromatosis, acromegalia, la enfermedad de Wilson y por último la artropatía neuropática. Hablando de la fisiopatología, vamos a ver que la lesión o el desgaste va a provocar un aumento de condrocitos y alteraciones bioquímicas en la matriz de estos, provocando que el cartílago tenga un aumento de agua y disminución de los proteoglicanos, lo que va a debilitar esta red de colágeno, ya que va a haber un aumento en su degradación y una disminución en su síntesis. El colágeno va a perder su aspecto liso y se va a empezar a agrietar, lo que va a permitir que el líquido sinovial entre y forme un quiste óseo subcondral. A medida que la enfermedad va a ir progresando, vamos a ver que fragmentos de cartílago y hueso se van a ir desalojando y van a formar los cuerpos flotantes osteocartilaginosos o ratones articulares que van a estar en el líquido sinovial. Y a medida que sigue progresando la enfermedad, el hueso trabecular que está subyacente se va a volver esclerótico o duro y va a formar osteofitos o espolones en las esquinas de las articulaciones. Aquí vemos las imágenes. En la segunda imagen o la imagen A, vamos a ver que es un cartílago que está empezando a sufrir necrosis, y en la imagen B ya vemos el daño y que está habiendo fuga de líquido sinovial. En la imagen C, vamos a ver en la imagen C, vamos a ver que ya va a haber una neoproliferación vascular y la proliferación del fibrocartílago, como vemos. Pero este fibrocartílago no va a ser lo suficientemente mecánico y se puede romper, permitiendo que se agriete el hueso subyacente e ingrese el líquido sinovial, como vemos en la última imagen, formando así un quiste óseo subcondral. Hablando de la localización, vamos a ver que cualquier articulación puede estar afectada, pero tenemos algunas articulaciones más frecuentes, como ser las manos, donde las articulaciones interfalángicas proximales o distales y la trapecio metacarpiana del primer dedo van a ser las más afectadas. También las rodillas, cadera, la columna cervical y lumbar y los pies, donde la articulación metatarsofarángica del primer dedo va a ser la más afectada. En las manos, vamos a ver que es la localización más frecuente y típica y va a predominar en el sexo femenino. Vamos a ver que aquí va a haber unos nódulos, los nódulos de Bouchard en la articulación interfalángica proximal, los nódulos de Heberden en la articulación interfalángica distal, y cuando la artrosis va a afectar a la base del pulgar, lo vamos a llamar lo que es la disartrosis del pulgar. En las rodillas vemos que es el segundo lugar más frecuente. Mayormente afecta a ambas rodillas, o sea, es bilateral, tiene un predominio en el sexo femenino, en personas obesas y en personas obesas o que tienen artrosis en otras localizaciones. Vamos a ver que hay un dolor en la palpación en la interlínea articular y además hay crepitaciones. Un factor de riesgo para esto son las desviaciones de los miembros inferiores, como el genu valgo y el genu varo, que vemos en la imagen, que son desalineaciones de las piernas. Hablando en la cadera, vamos a ver que va a incidir tanto en varones como mujeres igualmente, y es unilateral. Usualmente va a ser la única articulación afectada, y como vimos, los trabajadores agrícolas van a tener un riesgo o predisposición a presentar esta artrosis. Los pacientes van a tener una limitación en la flexión, en la abducción y su tensión interna.
y el paciente va a adoptar una posición de rotación externa y cojera. Además va a tener un acortamiento y una atrofia muscular. Hablando de la columna cervical y lumbar, el paciente puede presentar dolor y rigidez, un dolor radicular, alteraciones sensitivas, motoras y reflejas. Cuando la artrosis va a afectar al canal lumbar, se va a presentar una estenosis del canal lumbar. En cambio, si afecta a la columna cervical, va a presentar mayormente alteraciones neurológicas. Y los pies, donde la articulación metatarsofalágica va a ser la más afectada. Aquí tenemos algunos predisponentes, como ser la obesidad, el uso de zapatos de tacón y el hallux valgus, que va a hacer que el pulgar se va a desviar hacia los dedos. Y el paciente va a presentar un dolor en la cabeza del segundo metatarsiano. Va a continuar mi compañera. Bueno, las manifestaciones clínicas de la artrosis pueden aparecer de manera repentina o gradual. Los síntomas principales son el dolor articular, rigidez y restricción locomotora. El dolor es el síntoma de comienzo de la artrosis, es profundo y mal localizado y su intensidad aumenta con los años. En la fase inicial es intermitente y autolimitado y calma con analgésicos. Y en la fase progresiva es persistente y generalmente no calma con analgésicos. La rigidez aparece después de un periodo de inactividad menor de 30 minutos. Y también tenemos como otros síntomas la inflamación, la impotencia funcional y la inestabilidad. Y dentro de los signos principales tenemos a la tumefacción, la limitación funcional, la crepitación a nivel de las articulaciones de la rodilla y la base del pulgar, y hay deformidad como presencia de los nódulos de Burchard en la articulación interfalángica proximal y los nódulos de Heberden en la articulación interfalángica distal. También hay la presencia de inestabilidad y dolor a la presión. Las articulaciones afectadas con mayor frecuencia son la cadera, rodilla, vértebras lumbares y cervicales, las proximales y distales de las manos, las articulaciones como la primera carpometacarpiana y primeras metatarsofalángicas de los pies. Siguiente, por favor. El diagnóstico de la artrosis se determina por interrogatorio y exploración física, los exámenes complementarios como radiografía y resultados de laboratorio que descartan otras enfermedades. También tenemos los criterios de diagnóstico de la osteoporosis, de la osteoartritis según el Colegio Americano de Reumatología, que toma en cuenta a nivel de la mano los criterios como la presencia de dolor la mayor parte de los días durante el último mes, la presencia de osteopitos, líquido sinovial con características mecánicas, edad mayor de 40 años, rigidez matinal menor de 30 minutos en la articulación afectada y crepitación rotuliana. Se considera diagnóstico a la presencia de los dos primeros o a la presencia del primero más una de las combinaciones, como la presencia de líquido sinovial, edad mayor a 40 años y rigidez, o la combinación de la presencia de edad mayor a 40 años, la rigidez y la crepitación rotuliana. A nivel de la cadera hay presencia de dolor la mayor parte de los días durante el último mes, más dos de los siguientes criterios, como el pinzamiento radiológico de la articulación coxofemoral, la presencia de osteopitos femorales o tabulares y la velocidad de sedimentación lobular menos de 20 milímetros por hora. Siguiente, por favor. A nivel de las manos hay presencia de dolor, congelación o rigidez de la mano, ¿no? La mayor parte de los días durante el último mes, proliferación osteocartilaginosa en dos o más de las 10 articulaciones seleccionadas, tumefacción en menos de 2 articulaciones metacarpofalángicas y además proliferación osteocartilaginosa en 2 o más articulaciones interfalángicas distales y deformidad en 1 o más de las 10 articulaciones seleccionadas.
A nivel de la columna vertebral, no existe una definición precisa de artrosis vertebral. Esta se caracteriza por pérdida focal del cartílago articular y radiológicamente se manifiesta por estrechamiento del espacio articular, esclerosis y la presencia de osteofitos en el cuerpo vertebral o articulaciones interapofisiarias, puentes intervertebrales. Siguiente. El diagnóstico, también tenemos como exámenes complementarios a la radiología, en el cual los cambios radiológicos característicos son el estrechamiento asimétrico del espacio articular, la presencia de esclerosis subcondral, presencia de osteofitos, aparición de quistes óseos o geodas en el óseo subcondral. Estos hallazgos se pueden clasificar en 4 grados. En el grado 0 es normal. En el grado 1 hay posibles osteofitos, dudosa disminución del espacio articular. En el grado 2 hay osteofitos definidos, posible disminución del espacio articular. En el grado 3 los osteofitos son moderados, disminución del espacio articular, discreta esclerosis subcondral y posible deformidad articular. En el grado 4 hay grandes osteofitos, disminución severa del espacio articular, esclerosis subcondral severa y deformidad articular definida. Los resultados de los estudios de laboratorio por lo general son normales, debido a que esta es una alteración, no es una alteración sistémica, pero pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial. Encontramos un líquido sinovial de características mecánicas, la velocidad de sedimentación globular es normal y el factor reumatoideo es negativo. Siguiente. El diagnóstico diferencial de la osteoartritis depende en gran medida de la ubicación del sitio afectado, así como la ausencia de síntomas sistémicos adicionales. El diagnóstico diferencial incluye principalmente a la artritis reumatoidea, debido a que tiene una mayor similitud. En la artritis reumatoidea vemos que ataca a la membrana sinovial, en cambio en la artrosis ataca al cartílago. En la artritis su principal síntoma es la inflamación articular, que casi siempre está presente. En cambio en la artrosis su principal síntoma es la rigidez y el dolor. La inflamación no es común. En la artritis se puede dar a cualquier edad, incluso en la niñez, y es más común entre la edad de 20 a 40 años. En cambio, en la artrosis, esta es una enfermedad asociada al envejecimiento y es más común después de los 40 años. En la artritis se presentan síntomas extraarticulares, mientras que en la artrosis no se presentan síntomas extraarticulares. La artritis tiene una rigidez importante y en la artrosis la rigidez es poco duradera. En la artritis el dolor empeora con el reposo, mientras que en la artrosis el dolor empeora con la movilidad. Y por último, la artritis es una enfermedad autoinmune, mientras que la artrosis es una enfermedad no autoinmune. Otros diagnósticos diferenciales tenemos a la artritis psoriásica, la artritis cristalina o la gota, la homocromatosis, la artritis infecciosa y otras anomalías de los tejidos blandos. Siguiente, por favor. Ya tenemos al tratamiento. Los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor, educar al paciente, restablecer la funcionalidad, prevenir la incapacidad, mejorar la deformidad y disminuir la progresión de la enfermedad. El tratamiento no farmacológico incluye lo que son la realización de ejercicios aeróbicos de bajo impacto, ejercicios acuáticos y de resistencia, educación para el automanejo de la enfermedad, educación neuromuscular, fisioterapia, peso corporal sano y el uso de dispositivos de soporte y ortopédicos. El tratamiento farmacológico incluye el uso de paracetamol y como alternativas tenemos el uso de AINES, el tramadol y corticosteroides intraarticulares.
Y el tratamiento quirúrgico se utiliza cuando no funciona el tratamiento no farmacológico o farmacológico y se utiliza en pacientes con displasia y o discapacidad. Siguiente. Eso sería el tema. Gracias. Hemos terminado la presentación. No sé si alguien tuviera alguna pregunta.